Bueno, entonces vamos a dar comienzo formal a la reunión prevista para el día de hoy con el título Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, el agujero negro de los datos. Quiero expresar mi agradecimiento una vez más a las autoridades del Instituto Gioja, que es donde se está desarrollando esta actividad en el marco del seminario sobre sociología jurídica, un agradecimiento muy especial al equipo administrativo que nos acompaña, hoy está Laura, Claudia, pero también durante todos estos días previos a la reunión han participado en la organización de NIS, Fiorella, Cecilia, Martín Testa, así que muy agradecida a ellos también. Un agradecimiento muy especial a Ricardo en su calidad de director del Departamento de Ciencias Sociales, a quien le pasaré la palabra en breves minutos, a quienes auspician estas actividades, al vicepresidente del Comité Internacional de Sociología Jurídica, a la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que también auspicia esta actividad, la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y al Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho. Un agradecimiento también muy especial a quien coordina este seminario, Laura Medina, que ha respondido absolutamente todos los correos electrónicos con consultas, inscripciones, etcétera. Así que muchas gracias, Laura, también. A quienes nos acompañan en esta reunión, que seguramente nos enriquecerán con sus comentarios e inquietudes que podrán compartir en el chat y que iremos recolectando para luego debatirlas. Hay mucha gente que está siguiendo esta reunión a través del canal de YouTube que está transmitiendo en vivo. Informarles que también con posterioridad a la reunión el video será subido a la página de la facultad y podrán escucharlo con detenimiento y hacer lo que sea necesario para sus respectivas actividades, desempeños, en fin. Así que a mí me gustaría en este momento darle la palabra a Ricardo Rabinovich, Berman en su calidad de director del Departamento de Ciencias Sociales, y después voy a decir unas palabritas más para pasarle la palabra a Joana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida amiga y brillante profesora doctora Laura Lora. La verdad es que para el Departamento de Ciencias Sociales es siempre un doble orgullo, placer, satisfacción gigante compartir, por un lado, espacios con el Instituto Ambrosio Gioja, que es una de las piezas esenciales de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos bastante claro, creo, a esta altura del partido, todas y todos, que no hay realmente una vida académica, una universidad, una facultad que de universitaria se quiera llamar, sin investigación. Más aún, sin que la investigación sea un elemento central del quehacer universitario. Entonces, la verdad es que para cualquier departamento académico de la facultad, trabajar en conjunto con el Instituto Gioja es un privilegio. El Instituto Gioja, muy excelentemente conducido por mi querido y distinguidísimo amigo, el doctor Marcelo Alegre, está siempre dispuesto a este tipo de asociaciones que realmente agradecemos mucho. Y mi segunda felicitación es una felicitación ya muy reiterada, pero que no por eso pierde su importancia y su realidad. Es mi felicitación a la doctora Laura Lora por su incansable voluntad de generar eventos excelentes, sitios de pensamiento crítico, sitios de creatividad, o sea, todo aquello que en las facultades de Derecho en general se ha dejado de lado a lo largo de mucho tiempo y que en los últimos lustros estamos tratando en la mayoría de las facultades de Derecho, por lo menos de las importantes,
en el mundo, estamos tratando de recuperar a todo vapor. O sea, que las facultades de Derecho no sean centros de aprendizaje memorístico, de reiteración, de saberse los códigos y las leyes y leerse autores de cátedra cual si fuesen libros sagrados, sino centros de pensamiento libre, de pensamiento crítico, centros de creatividad, centros de propuesta, centros de debate. Esto es algo que Laura Lora lo tiene muy claro, absolutamente claro. Y por eso siempre es un placer abrir un evento y estar en un evento de Laura. Laura, felicitaciones de nuevo. Y quiero dar un Muchas muy gracias. especial saludo de bienvenida a la doctora Johanna Faliero, porque realmente, además de que siempre es un placer y un aprendizaje escucharla, porque sabe una barbaridad, siempre trae unos temas que son muy, muy interesantes. Por supuesto, si yo fuera una inteligencia artificial, vosotros no os habríais dado cuenta. La verdad es que hoy en día, como bien sabe la doctora Johanna, tenemos de sobra la tecnología como para que todo esto que vosotros habéis estado viendo de mí desde que yo tomé la palabra fuera una inteligencia artificial. Se puede perfectamente armar incluso respuestas a partir de preguntas que me haga el público, etcétera, etcétera, y puede parecer perfectamente natural. Después de la película Rogue One, cuando vimos cómo un actor fallecido hace años atrás volvía a actuar y volvía a actuar de tal manera que si no nos avisaban que estaba muerto, no nos dábamos cuenta verdaderamente. Entonces, creo que hacer una persona y hacerla muy real con el Zoom debe ser una cosa muy fácil. ¿Y qué vamos a hacer? Porque en las facultades de Derecho seguimos con contenidos y con planteos y con inquietudes de aquellas que se planteaba el viejo Savigny y Teixeira de Freitas y todas esas personas tan inteligentes y tan simpáticas, pero que nunca jamás tuvieron idea de que algún día iba a haber inteligencias artificiales sobre la faz de la Tierra. A lo sumo comentaban el famoso robot ajedrecista, pero no otra cosa más. Entonces, si hay un predicado que ha perdido total vigencia, es nihil novum sub sole. Nova sub sole hodie sunt. Hay muchas, muchas cosas nuevas bajo el sol. Y entonces, querida doctora Johanna, muy bienvenida por parte del Departamento de Ciencias Sociales para venir a traernos cosas nuevas bajo el sol. Gracias por estar presentes y gracias por generar estos espacios. Nada más, te vuelvo a pasar la palabra, querida Laura. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, como directora del Seminario sobre Sociología del Derecho, les quiero contar que el tema de Derecho y Sociedad Digital en rápida evolución es el tema que tenemos previsto trabajar durante todo el transcurso de este año, lo que queda de este año y el primer semestre del año próximo. Y la idea es hacerlo a través del intercambio con investigadores, con docentes, con estudiantes de grado y de posgrados interesados en estas temáticas de diversos ámbitos institucionales, nacionales e internacionales. Hoy te contamos con la presencia de participantes de distintas instituciones públicas del país, de distintas provincias, pero también participantes representantes de distintos países de Latinoamérica. De modo que es una alegría ir concretando sueños, objetivos pensados a partir de la creación de este seminario, en el marco del cual entonces hoy escucharemos a Johanna. Y quiero decirles que Johanna ha sido estudiante de mis cursos de metodología de la investigación válidos para el doctorado en el año 2014 y la recuerdo comprometida, atenta, alegre, amable, afectuosa, agradecida e innovadora. Y los temas de interés que ella desarrollaba en esa oportunidad son los que ha seguido desarrollando con profundidad y perseverancia y le permitieron hace muy poco tiempo obtener su título de doctora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con una tesis doctoral distinguida en protección de datos personales
Asimismo, es especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado, también de nuestra facultad y de nuestra universidad, y actualmente es directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad, y además es investigadora adscripta del Instituto Gioja. Simplemente les voy a hacer referencia a los 4 libros que ha publicado Joana, y luego le doy la palabra porque es muy extenso su currículum y quien tiene interés se lo podemos compartir. Es autora, se ha publicado, o sea, este año ad hoc ha publicado el libro La protección de datos personales, reestructuración teórica de sus aristas tuitivas, redefinición del dato sensible, tutela dinámica del derecho de autodeterminación informativa y abordaje jurídico de la fuga de la información. También el año pasado, la misma editorial le publicó el libro El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad. Otro de sus libros es Historia clínica electrónica, el futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la e-salud, y el libro que publicó también en el 2018 ad hoc lleva el título Criptomonedas, la nueva frontera regulatoria del derecho informático. Ha publicado un sinfín de artículos en revistas, en tratados, comentarios, en fin. Y no voy a leerlos porque si no se nos va el tiempo. Así que, sin más, Joana, un agradecimiento por tu generosidad de haber aceptado compartir este espacio aquí. Tenés el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Laura. En primer lugar, agradecerte inmensamente a vos, no solamente por el espacio, esta oportunidad, y también por tener la oportunidad de agradecer públicamente toda esta transmisión de conocimiento y la transmisión también de la pasión por la investigación en las temáticas relacionadas al derecho que en su momento en doctorado supiste traspasar mismo a través del rol de docente, y realmente es algo que aprecio y que ha quedado en mí muy arraigado, y es por eso que más allá de lo profesional y lo académico, que comparto con Ricardo absolutamente todas las cosas que ha dicho sobre tu trayectoria y demás, lo comparto desde lo personal, realmente te aprecio y te admiro muchísimo, así que muchísimas gracias, Laura, por el espacio, y Ricardo, sin dudas, por tan generosa presentación. Les agradezco inmensamente, es para mí un placer estar acá y compartir este espacio virtualmente en estas temáticas que tanto nos preocupan desde la perspectiva jurídica y desde la sociología jurídica, y en torno a buscar respuestas que sean innovadoras y que realmente sean disruptivas en áreas que naturalmente son disruptivas para nosotros. En particular, la disertación del día de hoy voy a trabajar sobre la temática de lo que es inteligencia artificial y el tema de aprendizaje automático, en particular enfocarnos en lo que sería esto para llegar al agujero negro de los datos. Y esto nos lleva por un recorrido que va desde cuáles son los desafíos que proponen estas técnicas de procesamiento y de tratamiento de datos en materia de protección de datos personales. Naturalmente hay nuevos desafíos en materia de privacidad, intimidad, autodeterminación informativa, que nosotros desde lo jurídico tenemos que abarcar, no solamente simplemente desde lo regulatorio, sino también desde las consecuencias, de los impactos, y desde la perspectiva de mitigar los efectos dañinos que pueda llegar a tener. En las épocas que corren se utilizan ya masivamente algoritmos para todo, los algoritmos están para todo, y también desde lo jurídico nosotros hemos contribuido a la redefinición del concepto de algoritmos, porque los algoritmos se encuentran entre nosotros aún antes de la creación de esta última invención de rama científica, que sería la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los algoritmos son instrucciones, y estas instrucciones hasta mismo podrían llegar a ser analógicas. El punto es que nosotros realizamos un quiebre y hemos redefinido no solamente
el efecto, sino la trascendencia de los algoritmos y la importancia simbólica que tienen en nuestras vidas. Es así como estamos inmersos hoy en día en sociedades que son netamente dataístas, que giran alrededor de los datos personales, datos que son determinísticos sobre nosotros y nuestras identidades digitales, sociedades que asimismo son algoritmocentristas, o sea, buscan que todo pase por algoritmos como signo de confiabilidad. Si no pasan por algo inteligente o por un proceso algorítmico, no tiene esa convalidación simbólica hegemónica para la sociedad que corre hoy en día, donde nuestras identidades digitales se encuentran sometidas permanentemente al perfilamiento de carácter masivo y sistemático, y mismo desde la perspectiva estatal estamos inmersos en sociedades que se encargan de la hipervigilancia y del control masivo sistemático sobre la ciudadanía. Entonces, desde el plano de cómo somos nosotros como operadores del derecho, tenemos esa necesidad imperante de buscar nuevas respuestas que nos permitan responder regulatoriamente a estas nuevas amenazas que existen, solamente también con una perspectiva no simplemente reactiva, sino ahora preventiva y precautoria. Estas técnicas de procesamiento que se van insertando en estos sistemas de procesamiento, tal como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, reconocen en los datos un valor comercial innegable. O sea, hoy en día los datos, y esto ya es absolutamente trillado, pero no deja de ser cierto, son el activo intangible de mayor valor que nosotros tenemos en nuestras sociedades. Es por eso que muchos se jactan diciendo que son el petróleo de nuestros tiempos. Y es natural que la serialización de las prácticas abusivas a las cuales se someten los titulares de los datos hoy en día tenga un efecto absolutamente expansivo, máxime cuando se complejizan las técnicas de procesamiento. O sea, hoy en día ya no solamente se realizan perfiles con corte publicitario, comercial o crediticio, sino que esto va mucho, mucho más allá y es mucho más granular y adquiere una precisión cuasi quirúrgica, mucho más fuerte e intrusiva de la que se tenía antes. Por lo tanto, se pervierten algunos de esos principios basales por los cuales se procesaban los datos anteriormente, como ser el consentimiento informado y la autodeterminación informativa. La protección de datos personales como disciplina nuestra nace en función de la protección integral que se merecen los datos personales, y porque en ellos existen derechos fundamentales que se encuentran en juego, en jaque, y frente a los cuales nosotros tenemos que dar respuestas protectorias. Es allí como la evolución del desprendimiento moderno de la protección de datos personales trasciende los límites de lo que es la protección a la privacidad y a la intimidad, tal vez como los derechos más, les diría, embrionarios de la protección constitucional en materia de protección de datos personales. Es allí donde nos posamos sobre el derecho de la autodeterminación informativa como el derecho de pleno gobierno que tenemos cada uno de nosotros sobre los datos que a nosotros se refieren. Esto nos inserta, asimismo, en un contexto donde al masificarse las técnicas de procesamiento de datos, también se incrementan cualitativa y cuantitativamente varias cosas. Las velocidades de procesamiento, los volúmenes de procesamiento y a su vez las capacidades de relacionamiento de estos datos. Hoy en día se cruzan los datos y esto permite obviamente perfeccionar las técnicas en general de perfilamiento. En el escenario global en el cual está insertada nuestra protección de datos personales, hoy en día adquiere un matiz un poco más invasivo del que tenía históricamente, donde tal vez el procesamiento tenía un carácter mucho más estático y menos amenazante. Hoy en día tenemos sociedades que, como les decía, son sociedades de control, de vigilancia, que se basan en el perfilamiento para el control y que realizan la toma de decisiones de carácter automatizado, fundando estas decisiones en lo que sería targeting, segmentación, que para nosotros desde lo jurídico no es otra cosa que discriminación, ya sea lícita o ilícita, pero no es otra cosa que discriminar. Esto obviamente nos lleva a la consecuencia inexorable de la vulneración sistemática de la autodeterminación informativa como derecho y derecho moderno que da nacimiento a la protección de datos personales. Por lo tanto, tenemos mucho, mucho en lo cual trabajar. Esta sistematicidad de las prácticas abusivas que se han instalado
combinado con la materialización contractual de las mismas a través de las cláusulas abusivas que muchas veces actúan como cláusulas maximizadoras de ganancias y de beneficios a través de la explotación económica de los datos, nos implica obviamente que se van diluyendo estos límites que teníamos y que nosotros teníamos tal vez incorporados a la privacidad. Esa privacidad se va redefiniendo en un contexto que les diría hoy día es post-privado. Los límites protectorios que antes no servían eran adecuados para otros contextos de tratamiento, pero no para los contextos y las técnicas que hoy en día tenemos. En este escenario post-privado necesitamos un cambio, necesitamos nuevas cosas que permitan proteger de manera mucho más frondosa, mucho más pulcra, la privacidad y la protección y la autodeterminación informativa. Dicho esto, la estigmatización y la sospecha de lo privado también es muy propio y muy endémico de las sociedades de hipervigilancia. Parece como que también se ha pervertido el principio de la inocencia y cuando cualquiera de nosotros en estos contextos postprivados solicitamos o buscamos retomar el control sobre esa autodeterminación informativa, sobre esa privacidad, se tiene una sospecha y un sesgo sobre esa solicitud y por lo tanto se sospecha de lo privado como principio de culpabilidad o como conducta riesgosa. Por lo tanto, estamos en un escenario que a su vez estigmatiza un derecho humano fundamental de nuestra era digital. Dicho esto, nuestra identidad digital dice muchísimo más de nosotros mismos que lo que nosotros creemos que dice. No tenemos capacidad nosotros como individuos de conocer qué es lo que dice nuestra identidad digital. Y esa identidad digital es el producto, es el resultado del perfilamiento, la parametrización, la hipervigilancia, la estigmatización, la discriminación y la sobreexposición a la cual estamos sometidos permanentemente en nuestros contextos sociales hoy día. ¿Qué derechos afectados caen como consecuencia de ese perfilamiento sistemático que se realiza con estas técnicas riesgosas de procesamiento? El primero de ellos es nuestra autonomía de la voluntad. Es innegable el impacto que tiene el perfilamiento sobre la libertad de plasmar nuestros proyectos de vida sin que nadie tenga inferencia en los mismos y que nadie pueda obstaculizar este pleno desarrollo de aquello que nosotros creemos. Asimismo, tenemos consecuencias sobre nuestra integridad psicofísica. Si pensamos los riesgos físicos y personales y corporales que se materializan por medio de las afectaciones que son consecuentes al perfilamiento, no creeríamos que estas amenazas son simplemente abstractas y que únicamente se dan en el plano de lo virtual o en el plano de los datos, sino que pueden llegar a ser absolutamente tangibles y corpóreas. Asimismo, bueno, es sobrado decir que por el perfilamiento se afecta la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa. Desde ya el perfilamiento conculca estos derechos, como así también nuestra libertad de expresión. Y lo otro que tenemos que pensar es quiénes son los actores que se encuentran en este ecosistema de perfilamiento. ¿Quiénes son los que aportan datos y quiénes son los que realizan estas acciones de perfilamiento? Y este es un juego que no solamente va de la mano del sector privado, que tal vez son los actores que más señalamos o que por lo menos en ciertas cuestiones específicas, como ser Internet, logramos señalar puntualmente en grandes conglomerados, grandes monopolizadores de datos, que es el sector privado, las empresas, sino también el sector público. Hoy en día el Estado es el mayor acaparador de datos personales y aquel que más perfila a la ciudadanía en términos generales y que más capacidades tiene de entrecruzar estos datos, no solamente entre sí mismos, entre los diferentes organismos y entidades de carácter estatal, sino también con el aporte de datos que comprende del sector privado y que puede hacerle a ellos la cooperación por parte de las empresas. Entonces, este entrecruzamiento de las bases termina por completar el perfilamiento, porque ese perfilamiento no solamente se nutre por aquello que nosotros volcamos conscientemente, ya sea por medio de nuestro consentimiento, por medio de nuestro asentimiento, sino también por aquello que nos sacan sin que nosotros tengamos noción y por aquello que le solicitan a terceros que brinden, que también han recolectado sobre nosotros. Por lo tanto, uno desconoce ese producto final que es el perfilamiento. Y esto se agrava aún más cuando ese perfilamiento
es tamizado por lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automático, cosa que nos ocuparemos ahora a continuación. El tema es que para la síntesis de lo que nosotros nos tenemos que ocupar responsablemente como operadores del derecho, es que todo este cúmulo de prácticas que propenden a hacer este perfilamiento cada vez más, más ampliado, más estructurado, implica también la instalación de prácticas cada vez más invasivas, más intrusivas, más vejatorias, más intimidatorias, mucho más peligrosas y mucho más conculcatorias que las que conocimos hasta el momento. Y entre todas estas cosas que nosotros venimos hablando de los repositorios de datos, se insertan las técnicas de procesamiento de datos. Y allí técnicas que son técnicas de elevado riesgo, técnicas que naturalmente son intrínsecamente riesgosas si tuviéramos que calificarlas desde lo jurídico, que son las técnicas de Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, aprendizaje automático o Deep Learning. Son todas ellas disciplinas que tienen un elevado riesgo por el tipo de maniobras que utilizan, por el tipo de algoritmos que utilizan para procesar estos datos que son de carácter personal. Y es allí que nosotros vemos que como una reacción, tal vez de fuente jurígena y mismo también de fuente social, natural a estas temáticas, es la reacción que tenemos de los fenómenos de hiperinflación de las disciplinas éticas en relación a los datos personales, a la ética de la inteligencia artificial, a la ética de los algoritmos. ¿Por qué? Porque si bien siempre hemos reconocido que la ética ha sido la base de la regulación de datos personales, las mismas empresas que repelen las ideas regulatorias instalan en el colectivo la idea de la necesidad de las guías éticas y de las recomendaciones éticas, cuando en realidad se utiliza sustitutivamente el hecho de solicitar recomendaciones para reemplazar y sustituir normativa y regulación. Entonces se convierte y también se pervierte el sistema desde lo simbólico, convirtiendo aquello que es un mandato, un deber legal de fuente jurídica y que obviamente su incumplimiento acarrearía alguna suerte de sanción, se lo convierte en una opción absolutamente potestativa por parte de aquel que es más fuerte en esa relación de tratamiento de datos y que a su vez se premia a sí mismo por hacer aquello que la ley manda, cuando en realidad cumplir con los derechos humanos en la era digital no es ningún valor agregado que debamos aplaudir, es una obligación legal que está obviamente signada por aquellos que son responsables de tratamiento y deben atenerse también a esas regulaciones porque su actividad económica está inserta en sistemas jurídicos que ellos deben respetar. Y mismo porque no existe ninguna actividad humana exenta de riesgo o de responsabilidad. Los algoritmos no son entidades asépticas, no son entidades imparciales, sino que los algoritmos tienen una ideología de fondo, tienen intereses subyacentes. Los algoritmos tienen un financiamiento, no se generan espontáneamente, y por lo tanto ese perfilamiento algorítmico que se realiza por medio de su utilización lleva a una parametrización algorítmica que obviamente está plagada del sesgo algorítmico. Ese sesgo algorítmico implica también que se traspasen los límites a la discriminación y que esa discriminación impregne el resultado y el procesamiento de los datos personales. Con este algoritmo centrismo al cual nosotros estamos girando permanentemente, sometemos absolutamente todas las decisiones a ese sesgo que no se ha controlado previamente. Y ese dataísmo nos lleva también a un determinismo algorítmico que nos reduce al resultado de lo que el algoritmo dice que somos nosotros, sin perjuicio de que esto sea cierto, sea verdad o bien nos oculte o deforme o module la realidad. Y esto sirve y es absolutamente sistémico con lo que es el control sistemático que se puede efectuar respecto de los titulares de los datos, ciudadanos en términos generales y personas de carácter humano. El diseño inadecuado de los algoritmos debería conllevar algún sistema de responsabilidad, o sea, no deberíamos estar a esta altura de la ciencia debatiéndonos si los algoritmos tienen algún tipo de responsabilidad. El diseño de algoritmos debe acarrear inexorablemente una responsabilidad de carácter objetivo como factor atributivo de la misma.
Y por otra parte también empezar a comprender de que no todo lo que se dice ser inteligente es genuinamente inteligente. La máquina simplemente realiza aquello que nosotros le decimos que realice. Es por eso que vamos a ver más adelante con el tema de aprendizaje automático, a qué nos referimos con aprendizaje automático y a qué nos referimos con inteligencia artificial. Entonces tenemos una fuerte confusión también a veces en lo jurídico con lo que es la dilución de los límites entre lo que es verdaderamente inteligencia artificial general o fuerte versus lo que es la automatización avanzada, sobre la cual nosotros a veces bajamos las defensas porque no notamos claramente cuáles son los límites más intrusivos de la misma. Muy pocas aplicaciones en verdad son las que utilizan inteligencia artificial de carácter general o fuerte, y es por eso que ocurre frecuentemente este fenómeno que se denomina AI-washing, o sea, utilizar como estrategia de mercado la idea de que se utilizan técnicas de inteligencia artificial para tener una mejor inserción de mercado y una mejor inversión en estos proyectos. Y esto nos lleva también a tener una inteligencia artificial que está fuera de nuestro control. La inteligencia artificial como campo es uno de los campos más novedosos, como veníamos conversando previamente, es una industria absolutamente novedosa que recepta diferentes técnicas y diferentes tipologías, que va desde, no sé, lo que sería inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático, deep learning o aprendizaje profundo, y que se distingue esto también de lo que es inteligencia artificial fuerte o general, que es aquella más robusta que busca genuinamente emular las capacidades cognitivas de carácter humano. Todas ellas lo que buscan es, y realizan en términos generales, es análisis predictivo. O sea, como les decía, la máquina lo que hace es reproducir lo que nosotros le enseñamos a esa máquina para que realice. No tiene la capacidad de inventiva personal, propia y subjetiva como cualquier humano, a pesar de que creamos que tenga esta capacidad. Y todas estas técnicas hacen uso de algoritmos que interpretan de manera mucho más flexible con estas tecnologías parámetros por los cuales se los inyecta y se espera de estos algoritmos resultados o tomas de decisiones. La inteligencia artificial es un mercado absolutamente creciente, o sea, en materia simplemente econométrica o monetaria, se espera que este mercado abarque un total de 127 millones de dólares para el año 2025 y que respecto del impacto que tenga finalmente sobre la economía mundial, tenga un total proyectado de 15,7 billones de dólares para el año 2030, lo cual tal vez nos da una pequeña pista desde lo jurídico por qué la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Es un gran negocio, es un negocio que se ha instalado, es absolutamente lucrativo y por lo tanto tiene muchos intereses en juegos que pueden claramente empezar a opacar estos impactos que nosotros tal vez en el ámbito de lo académico nos atrevemos a mencionar, y quienes romantizan estas técnicas por formar parte de este negocio y por ofrecer productos y servicios no dicen de manera aguda y por otra parte también romantizan y suavizan en cuanto a sus términos. La inteligencia artificial perfecciona y optimiza el perfilamiento. Esto es lo que tenemos que tener muy en claro. La inteligencia artificial logra generar alguna suerte de mecanismo cuasi perfecto de perfilamiento. Y algo que siempre intento desterrar es esta falacia que se utiliza muchas veces para, como les decía, romantizar y creer que la inteligencia artificial es sinónimo de empoderamiento, de que el uso de la inteligencia artificial conlleva un fortalecimiento de la igualdad. ¿Por qué? Porque daríamos finalmente desterrada la discrecionalidad. Lo cierto es lo que realiza esa inteligencia artificial es perfeccionar y optimizar esos daños que nosotros le atribuimos al perfilamiento, porque lo que hace es, con mayor facilidad, serializar y estandarizar esos resultados y esos impactos jurídicos del perfilamiento. O sea, lo que perdemos es la discrecionalidad. Ahora, la situación, el resultado, la decisión que se va a repetir de forma automatizada, no necesariamente es la solución más justa del sistema. Y por lo tanto, lo que se puede sí serializar es la igualdad en la desigualdad o la igualdad en la injusticia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que esa igualdad no sea esa igualdad en la injusticia. Cuando hay sesgo, lo que se hace es perfeccionar y uniformar la aplicación de ese sesgo sobre todos los resultados.
cosa que los humanos todavía podemos realizar. Nosotros como humanos todavía podemos revisar nuestras ideologías, podemos revisar nuestras concepciones y podemos volver hacia atrás aquellas cosas que vemos que han evolucionado y que deben cambiar. La inteligencia artificial no tiene esa capacidad de reflexión, por lo menos no en el estadio actual de la ciencia. Y esto implica que asimismo se vulnere de manera sistemática la autodeterminación informativa dinámica de los titulares de los datos, individuos ciudadanos, porque de ningún modo esos individuos van a saber bajo qué tamiz se están filtrando, se están procesando esos datos personales de ellos. Asimismo, desde lo que serían los efectos negativos de la IA, la inteligencia artificial también facilita el entrecruzamiento de los datos y genera, desde la perspectiva de impactos en materia de datos personales, impactos mucho más invasivos, más intrusivos que cualquier otra técnica de procesamiento de datos que se haya utilizado hasta estos momentos. Y es una actividad, como les decía previamente, si tenemos que calificarla como actividad económica en sí misma, es una actividad que es inherentemente riesgosa y frente a la cual se tiene que generar un factor objetivo de atribución de la responsabilidad por la responsabilidad algorítmica. Y esto nos lleva a otro punto muy importante en materia de datos personales, que es la necesidad de generar los estudios de impacto en materia de datos personales previo a la implementación de sistemas de aprendizaje automático de inteligencia artificial. Porque una vez que lo implementamos, el riesgo ya se materializa en daño y muchas veces no podemos retrotraer esas consecuencias dañosas que se han porferido y que han sufrido esos titulares de los datos. Los estudios de impacto tienen que mirar cuáles pueden ser proyectivamente esos riesgos con una visión de carácter preventivo y de carácter precautorio. Respecto de lo que es eye-washing, ¿por qué me enfoco, siempre intento dedicarle unos minutos a lo que es este eye-washing? Porque cuando nosotros pensamos en esta idea de que la inteligencia artificial, además de una técnica, de una disciplina científica novedosa, además es un negocio, tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que pueden impactarnos desde lo jurídico, desde lo que es la utilización y la manipulación de lo que sería la utilización y la implementación de la inteligencia artificial como una técnica de mercado y de penetración de mercado. Todo lo que incluye inteligencia artificial, naturalmente, hoy día, así como está, atrae muchísima más inversión, atrae muchos más fondos que aquello que no posee inserciones de inteligencia artificial, algún tipo de avance en materia de las mismas o simplemente que no diga que es algo inteligente o smart. Y esto nos lleva a que de un 15 a un 50% más atracción genera que algo sea inteligente a que algo no lo sea. Por lo tanto, la tendencia natural a nivel sistémico va a ser seguir recurriendo a esta idea de que la inteligencia artificial, desde una óptica cuasi de reduccionismo tecnológico, es una solución mesiánica a todos nuestros males y que ha venido a perfeccionar todo lo que nosotros ya tenemos y disponemos. Lo triste de esto es que frente a lo que es el eye-washing se toman muchísimos menos reparos. Porque cuando nosotros fingimos que aplicamos inteligencia artificial, en realidad estamos aplicando técnicas que son mucho menos riesgosas, como ser procesamiento automatizado más complejo en materia de datos. Por lo tanto, lo que logramos hacer es algo parecido al caballo de Troya. Nosotros ingresamos por la puerta diciendo que somos una determinada entidad, que tenemos determinadas características. Al realizar el estudio de impacto determina que somos un caballo y en realidad después somos un ejército. Nosotros con esos estudios de impacto realizados a cosas en las cuales realmente o genuinamente no se aplica inteligencia artificial y sí se aplica, por ejemplo, procesamiento automatizado, los reparos, los riesgos y los impactos proyectivos que se pueden llegar a estudiar son los propios del aprendizaje natural y cuasi inferencial estadístico. Mientras que eso ya nos abrió la puerta y nos permitió autorizar la utilización potencial futura de la inteligencia artificial, porque ese estudio de impacto muy rara vez se vuelve a practicar
y se vuelve a retrotraer la aplicación de alguna medida, de alguna técnica de procesamiento. Entonces, esto nos lleva a una suerte, les diría, de ingenuidad bastante positivista, que nos lleva a deidificar y a divinizar la aplicación de la inteligencia artificial, y en este optimismo cuasi utilitarista permitir cosas que son muy, muy difíciles de retrotraer, y cuyos impactos desde lo jurídico son difíciles de contener una vez que se abrió la puerta a la aplicación de algoritmos que obviamente pueden ser absolutamente complejos y que pueden cambiar y variar en su tenor. Dicho esto, la inteligencia artificial ha realizado a viva voz muchísimas, muchísimas promesas que todavía están pendientes. O sea, no, sin perjuicio de que es una técnica que ha servido y tiene muchísimos avances y se va a quedar en nuestra sociedad, y tiene muchísima aplicación en materia de procesamiento de datos, todavía no resuelve estas promesas que nos ha hecho de mayor adaptabilidad, de mayor seguridad, de mayor efectividad, de mayor eficiencia, mayor privacidad, protección de datos y sustentabilidad. De un tema que desde la perspectiva esta que les comparto también con la seguridad de datos, que nadie está hablando o se encarga de hablar, es el tema de la seguridad informática relativa a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático. Todos parecen omitir cuasi estratégicamente la idea de que tampoco existen sistemas 100% seguros en materia de datos en función de la utilización de técnicas de IA o aprendizaje automático. ¿Esto qué quiere decir? Que esos sistemas también tienen vulnerabilidades. Entonces acá no solamente tenemos el bache que nos genera el sesgo algorítmico que todavía no logramos resolver, sino también el gran bache de la seguridad de la información y la seguridad de los datos que nadie se está ocupando de trabajar granularmente. Respecto del aprendizaje automático, el aprendizaje automático es una rama, es un subcampo de la inteligencia artificial que se encarga de generar programas que sean capaces de realizar inferencias, reconocer patrones, generalizar comportamientos basándose en la utilización de datos. Hace uso de procesos de inducción de conocimiento, y se caracteriza por tener mayor velocidad a la hora de la producción de estos modelos de inducción de conocimiento. Pero lo que tenemos que entender es que en este subcampo de la inteligencia artificial, el sesgo algorítmico contamina este reconocimiento de patrones y la predicción basada en datos. O sea, no va a existir ninguna predicción, les diría, aséptica o un reconocimiento de patrones que no siga ese sesgo algorítmico sobre el cual estamos hablando. Además, el machine learning, el aprendizaje automático, trabaja naturalmente con algoritmos y lo que se tiene que realizar como tarea intrínseca de esta disciplina científica es entrenar esos algoritmos con datos. Y obviamente, si nosotros entrenamos esos algoritmos con datos, es probable que ese sesgo se perfeccione progresivamente, porque esos algoritmos naturalmente van a estar sesgados y los sets de datos también con los cuales se entrenan esos algoritmos pueden llegar a perfeccionar también el sesgo en los resultados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado no solamente en la auditoría del algoritmo, sino también en la auditoría de los sesgos que pueden existir frente a la disposición de los sets de datos que se procesen. Y hay que considerar también los impactos previamente de dónde se insertan estos sistemas de aprendizaje automático. No podemos insertarlos, como les decía, sin trabajar sobre el estudio de impacto en materia de datos, sin identificar y sin mitigar los riesgos previamente que nos insertan en estos sistemas de procesamiento y por lo tanto tampoco quedarnos en lo que es la idea de que la transparencia soluciona todo y que por sí misma nos basta. Esto en particular porque surge una problemática que se pone en boca de todos, que son los sistemas de caja negra versus los sistemas de caja blanca. ¿Por qué se habla de ello? En el aprendizaje automático, en términos generales, incluso sus diseñadores no saben explicar siquiera por qué esa inteligencia artificial ha tomado una decisión concreta. Es a esto a lo cual nosotros nos referimos cuando hablamos de sistemas de caja negra. Son sistemas que no podemos explicar.
Los algoritmos de caja negra se entrenan y uno desconoce cuál es el camino lógico por los cuales han llegado y han tomado para llegar y arribar a los resultados que nos ofrecen. Y esto nos lleva, obviamente, a la temática de transparencia que les mencionaba, o sea, sobre el funcionamiento y sobre los procesos internos que hacen uso estos algoritmos, que nos llevan al resultado inexorable de la imposibilidad de explicar cómo se arriba a ese resultado, cómo se justifica llegar a ese resultado. Entonces, en contraposición, se ha empezado a estipular y elaborar todas estas teorías que giran en torno a lo que serían los algoritmos de caja blanca, por contraposición a aquellos de caja negra. Y serían aquellos algoritmos que trabajan, ¿sí?, sobre funciones y sobre una lógica conocida y transparente. Y nos lleva al concepto de lo que sería SAI, si alguna vez lo han escuchado, XAI, inteligencia artificial explicable o explainable artificial intelligence. Y son formas para las cuales esos algoritmos puedan ayudar a los humanos a interpretar las decisiones tomadas por la IA, lo cual no deja de ser al menos paradójico en su composición. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Esa diada de caja negra versus caja blanca y de proponer caja blanca como solución a los problemas que nos trae las cajas negras es una absoluta falacia. Tenemos que romper con estos solucionismos que también aporta ingenuamente, no ingenuamente, claro está, desde la génesis, pero sino para receptar ingenuamente por parte de quienes escuchamos estas teorías, como solucionismos aquellos defectos que ellos mismos insertan. Entonces crean respuestas románticas. La respuesta de la caja blanca es absolutamente falaz. Hoy en día nos estamos dirigiendo progresivamente a un futuro cada vez más plagado de cajas cada vez más negras y más complejas. Lo otro que también hemos visto es que los sistemas de caja blanca, y esto ya ha sido estudiado, no son la solución a estos dilemas que nos traen las cajas negras. Las cajas blancas no terminan de romper con lo que es la crisis de confianza de los titulares de los datos, quienes siguen teniendo desconfianza sobre los sistemas de caja blanca, al punto tal que muchos estudios científicos dieron por resultado que ciertos sistemas de caja blanca eran contraproducentes en relación a aquellos de caja negra y que se tenía aún más desconfianza respecto de estos sistemas abiertos. Entonces tenemos problemas no resueltos en este sentido bastante graves. Los problemas no resueltos se resumen, y por lo menos para ir condensándolos, en que la transparencia no nos basta, de que tampoco se va a lograr jamás la transparencia total, porque mismo para los sistemas de caja blanca se requiere alguna suerte de interpretación. Por lo tanto, estas cajas blancas no resuelven mágicamente o místicamente la opacidad que nosotros le señalamos al sistema, que desde la perspectiva técnica la interoperabilidad continúa siendo un reto desde lo técnico que no ha sido superado, que también tenemos que combatir otro fenómeno, que es el tema de la sobrecarga informativa. O sea, hasta ahora todos aquellos que utilizan sistemas, lo único que hacen contribuyendo al tema del deber de información es bajar la cantidad y la calidad de información que se le brinda a los titulares de los datos para que estos, más bien en vez de consentir, asientan de manera aparentemente informada. Jamás la solución se ha explorado en aumentar o perfeccionar el deber de información. Y por otra parte es que tampoco existen respuestas que vayan en torno a la creación, ¿sí?, de sistemas de auditoría dinámica algorítmica. Hasta ahora todos los sistemas de auditoría, supongamos que vayan en torno a comprobar la transparencia de los algoritmos, son sistemas casi instantáneos. Nos sacan la foto de ese algoritmo en un momento determinado y nos pueden decir, este algoritmo es transparente en este momento que se ha sacado esa foto. Pero ¿qué ocurre con situaciones evolutivas y dinámicas? ¿Cómo se realizan auditorías de carácter dinámico a nivel algorítmico? ¿Y cómo podemos asegurar esa transparencia de manera evolutiva, dinámica e iterativa?
Y por lo tanto, el resumen que les puedo dar en estos problemas no resueltos es que no se ha alcanzado aún un equilibrio entre lo que es transparencia, información y explicabilidad en materia de algoritmos. ¿Qué reflexiones finales podemos tener? En primer lugar, la inteligencia artificial innegablemente es un avance, tanto desde lo tecnológico, lo científico, como de sus impactos desde lo social, cultural y económico. Entonces, nosotros tenemos un montón de beneficios que podemos y debemos aprovechar responsablemente. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático no puede depender, y esto desde la perspectiva jurídica que nos reúne aquí, no puede depender exclusivamente de lo que serían recomendaciones de carácter ético, sino de imperativos de carácter normativo, o sea, del respeto de deberes, de derechos fundamentales, de obligaciones que se encuentran reconocidas tangiblemente en nuestro sistema jurídico. También tenemos que entender lo siguiente, no recurrir a solucionismos tecnológicos. O sea, si el estudio de impacto en materia de datos resulta negativo y nosotros no podemos superar los riesgos, no tenemos el imperativo de aplicar sí o sí una técnica de inteligencia artificial cuando el costo en materia de derechos, en materia de derechos humanos, el costo social y cultural es insuperable. Y también lo que tenemos que evitar, en definitiva, es que por este descontrol, o sea, por esta inteligencia artificial y aprendizaje automático fuera de control, nos llevemos la sorpresa de llevar este mismo sistema, esta misma rama científica a su propia apoptosis. O sea, por el simple hecho de no cuidar estos reparos, conllevemos a esas técnicas científicas a una suerte de muerte programada, porque vamos a estirar este examen responsable a un punto de no retorno, donde ya directamente esa proliferación de esos sistemas que yo les mencionaba de mayor complejidad va a ser irreversible y va a ser imposible estudiar el tema de transparencia, el tema de impactos y demás. Dicho esto, ¿cuáles son los cambios necesarios en el plano de los derechos? ¿Cuáles son las respuestas jurídicas que uno espera para revolucionar el campo del derecho? En primer lugar, reestructurar la protección también de datos personales, que es esto sobre lo cual partimos en este recorrido. Tenemos que reestructurar la idea, y como yo se los proponía en mi tesis doctoral, reestructurar la idea del dato sensible, o sea, pensar que hoy en día granularmente el aprendizaje automático se nutre de datos, de metadatos, de todo tipo, y por lo tanto todos revisten algún grado de sensibilidad porque utilizados en relación pueden ser absolutamente críticos. Por otra parte, hay que empezar a reconocer dentro de los derechos humanos digitales el derecho al anonimato, que es un derecho que se desprende de nuestra era de posprivacidad. El derecho a no ser perfilado, porque claramente tenemos derecho a sustraernos de este ecosistema de hipervigilancia, perfilamiento masivo, con las consecuencias que ello acarrea sobre nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales. Y el derecho también reconocido a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Esto nos lleva a poder apartarnos voluntariamente en el ejercicio pleno de nuestra autodeterminación informativa de estos sistemas en los cuales ciertas decisiones que nos afectan jurídicamente sean tomadas exclusivamente con la utilización de algoritmos. Y esto finalmente nos permitiría construir una autodeterminación informativa de carácter dinámico que esté acompañada asimismo de un consentimiento informado dinámico. Y allí llegamos a la conclusión. ¿Por qué dirigimos este recorrido con el agujero negro de los datos? Y aquí la respuesta. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático, por su propia naturaleza, simplemente por los procesos que les comentaba que realizan, por su propia técnica, van en contraposición y son absolutamente antagónicos con el principio de minimización y de no excesividad de los datos. Entonces, la única solución, ¿sí?, que encuentran tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje automático para perfeccionar en sí mismo la efectividad que tienen es recolectar más y más datos para mejorar esa performance y el balance también de los modelos que estos ejercitan. Entonces, si no se nutren de más datos,
tienen menor eficiencia y menor eficacia. Entonces, la solución para ello siempre va a ser recoger y recoger más y más datos. Como un agujero negro, absolutamente descontrolado, lleva todo a su núcleo y luego de que entra en su núcleo se lo deja de ver. Y esto incrementa exponencialmente los riesgos, al mismo tiempo que a veces puede resultar muchísimo más costosos y en oportunidades puede llegar a ser imposible de realizar, porque a veces hay repositorios de datos que son finitos y sobre los cuales no se puede seguir obteniendo más datos de los contextos o de los entornos o de los ecosistemas de los cuales se los obtiene. Entonces, en este sentido, ¿cuál es mi conclusión, mi aporte final en este punto para responder a que esto no sea el agujero negro de los datos? Que es necesario investigar nuevas opciones de carácter técnico, con el aporte también desde nuestras ideas, desde lo jurídico y desde lo sociológico, que permitan explorar las vías de optimización de métricas y de efectividad algorítmica sin tener que recurrir a que esta inteligencia artificial y este aprendizaje automático, del cual nosotros podemos recoger muchísimos beneficios desde lo sociocultural económico, se terminen por convertir en el agujero negro de los datos. Así que bueno, les agradezco inmensamente por escuchar la presente exposición. Voy a compartirles a continuación los datos de contacto por si alguno de ustedes quisiera seguir en contacto. Allí tienen mis datos de redes sociales. Y muchísimas gracias, Laura, por todo. Bueno, Joana, muchísimas gracias por tu exposición. Entiendo quienes están aquí participando están todavía procesando toda la información que nos has compartido, no obstante lo cual pueden tener algunas inquietudes, comentarios para compartir, así que vamos a generar el espacio, si estás de acuerdo, para quienes quieran compartir, preguntar, lo hagan. Aquí ya, bueno, a través del chat pueden hacerlo o me piden el micrófono, no hay inconveniente. Acá Juan Acerbi dice, quisiera consultarle si puede recomendar algunos trabajos que aborden las posiciones en torno a la Black White Box. Esa es una pregunta, o sea, si podés recomendar algunos trabajos en este sentido. Mayra dice, ¿no habría que trabajar sobre las muestras para minimizar los sesgos? Por ahora tenemos estas dos preguntas. Bien, respecto de las recomendaciones de lo primero, son obviamente textos de carácter técnico, o sea, les sugiero realizar búsqueda bibliográfica respecto de textos de corte técnico, y esto para apartarse un poco de lo que es la idea de inteligencia artificial de caja blanca que ofrecen, como les decía, en términos generales las empresas y mismos quienes aplican estos sistemas, en los cuales obviamente es una derivación, les diría, tal vez una romantización de ciertas cosas que realizan cuando en el fondo no hay, o sea, realmente no hay mucha literatura seria en ese punto en particular, pero sí desde lo técnico para empezar a estudiar lo que es explainable ahí, ese es un campo directamente científico, les diría, en el cual vas a encontrar de manera sobreabundante esta temática y es justamente el frente sobre el cual te diría meterte para encontrar bibliografía variada e internacional en el punto de explainable ahí. Por otra parte, lo que mencionaban del tema del sesgo algorítmico y trabajarlo con el tema de los datos. A ver, no solamente, esto yo se los explicaba en dos partes o por lo menos para fragmentar el problema desde dos aristas. La primera de ellas es lo natural que se realiza la auditoría sobre el algoritmo como fórmula, el algoritmo como proceso, y dentro de lo que es el algoritmo como proceso, auditarlo para ver si el mismo tiene sesgo o no tiene sesgo. Por otra parte, también lo que les señalaba es que nosotros, otra parte del descontrol respecto de la transparencia que hace que no nos baste examinar la fórmula del algoritmo, es examinar también
los repositorios de datos que nutren esos algoritmos. En particular la disposición de los mismos, porque lo que les decía es que ese sesgo, si nosotros podemos tener una auditoría muy positiva respecto de la fórmula en sí misma, nosotros podemos manipular los repositorios de datos con los cuales nosotros alimentamos el algoritmo. Así que esto no se trata de tener una estrategia con un único foco, es decir, solamente fijarme con los datos con los que alimento el algoritmo o solamente fijarme en la estructura del algoritmo. Hay que fijarse en ambas cosas y después también comprender con humildad que por más que nos fijemos con ambas cosas, las cosas es absolutamente mutable. Por esto que les mencionaba respecto de la falta de capacidades de auditoría dinámica algorítmica. Acá hay un punto, ¿no? Nosotros naturalmente creemos que la auditoría nos basta para certificar o perjurar la transparencia de algo y simplemente la auditoría es un reflejo de un momento, de un instante en el cual nosotros hemos comprobado que algo funciona y entonces esto es absolutamente mutable, es una situación variable y evolutiva. Piénsenlo, simplemente cada vez que ustedes se despiertan y actualizan el sistema operativo no saben lo que se descargó, y lo mismo sucede con los algoritmos en inteligencia artificial y en aprendizaje automático. Yo pude haber dicho que el algoritmo era transparente, baja un versionado diferente y ya lo que audité no sirve a los efectos de perjurar que esto siguiente es tan transparente como aquello que a mí me mostraron. Entonces, esa mutabilidad hace que no solamente también nos demuestren en el día de la auditoría sets de datos que alimentan esos algoritmos con una disposición un poco más perfecta o no sesgada, y creer que esa es la muestra, o por lo menos la morfología de la muestra que se va a reiterar a lo largo del tiempo, cuando en realidad esto puede ser absolutamente variable, ni bien volteamos nuestros ojos. Entonces, la estrategia no es solamente fijarnos en algo o en lo otro, es abarcar todo al mismo tiempo, y después sostener que lo endeble del sistema hoy en día nos da suficiente evidencia como para no aplicar estas cosas a derechos que son de carácter crítico. O sea, no aplicar inteligencia artificial para justicia, no aplicar inteligencia artificial para, por ejemplo, voto, no tener ideas mágicas de reduccionismo tecnológico en áreas que son críticas sobre las cuales se ejercen derechos humanos fundamentales. Porque cuando entra el derecho humano fundamental en crisis es muy, muy difícil retrotraer la implementación del campo y la vulneración en el derecho y a su vez volver a retrotraer a la persona que ha sido dañada al estado anterior al cual ha sufrido ese daño. Entonces, teniendo en consideración la magnitud de estas consecuencias, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Joana, acá hace un ratito, como te adelanté, participaría de nuestra reunión Pierre Gouventif, el vicepresidente del Comité Internacional de Sociología Jurídica, y te dije que iba a participar activamente. Y de hecho lo vi que levantaba la mano, así que Pierre, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por haber introducido mi presencia a título de vicepresidente del Research Committee. Me ha encantado la ponencia, ese panorama impresionante sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo me ha un poco, bueno, dejado un poco deprimido las conclusiones, como puede imaginar. Ahora una pregunta, allá de muchas otras que naturalmente no podemos tratar todas. Una pregunta es que a lo que parece está mucho en juego algún esfuerzo de entendimiento allá del agujero negro de cómo funcionan estos algoritmos. Hay que desarrollar, lo ha dicho en algún momento, mecanismos internos a los propios algoritmos que puedan de alguna manera ejercitar algún control, y eso lo desarrollan especialistas de la ciencia de los datos, que están ganando un terreno importante en nuestras universidades y que son nuestros colegas cientistas y que me imagino no pueden dejar de tener también sus inquietudes éticas
e incluso sus perspectivas normativas. Lo veo, esta semana hubo un artículo en El Monde de una entrevista de un especialista de la inteligencia artificial que dice: debe haber más regulación, debe haber una intervención fuerte normativa en estos campos. Y mi pregunta es, en su trabajo, en lo que está desarrollando, ha desarrollado también conexiones, colaboraciones, interdisciplinaridad con estos especialistas de las ciencias de los datos. Sí, Pierre, un placer ponernos en contacto por este medio. Muchísimas gracias, Laura, por la intermediación. Excelente pregunta y es parte mismo de la intención del programa de actualización que Laura comentaba, dirijo en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Creo firmemente en esto que vos señalás. La interdisciplina hoy en día es algo fundamental y basal para estudiar estas temáticas desde lo jurídico. Ya no podemos tener una perspectiva unilateral desde la ciencia jurídica, sino que tenemos que tener una perspectiva absolutamente interdisciplinar y ver todo esto desde un eje de carácter jurídico, un eje sociológico y un eje de carácter técnico. Y por lo tanto, sí, la respuesta es absolutamente afirmativa para todo lo que he realizado y he estudiado y mismo para investigación doctoral, siempre ha sido con miras a esta interdisciplina tan necesaria. El aporte de la ciencia de datos es fundamental para poder comprender estos mecanismos internos que les señalaba, el hecho de perfeccionar y permitir que estas técnicas no logren su optimización y no logren su perfeccionamiento a través del costo de los titulares de los datos. O sea, siempre hay alguna suerte de tercerización del riesgo que ocurre con las masas de personas que aportamos los datos, y por lo general esa tercerización de riesgo siempre ocurre respecto de los débiles jurídicos. Esto lo hemos visto de manera muy serializada en materia consumeril y hoy en día lo vemos en temas de datos, de procesamiento de datos, en los cuales todos nosotros somos conejillos de indias de nuestros estados, conejillos de indias de los intermediarios de Internet, conejillos de indias de las aplicaciones. Entonces este perfeccionamiento de esos mecanismos internos y mismo de erradicar estos procesos no transparentes que utilizan, así sea que lo disfracen de utilizar caja blanca y demás, siguen siendo opacos y siguen siendo oscuros, por lo menos para la auditabilidad que merecen. Y en este sentido, la reacción que nosotros tenemos que tener, y por eso destacaba este punto de saltar de las recomendaciones éticas, porque eso obviamente es una elipsis simbólica que ellos mismos realizan, que es el punto de procurar en lo que... Perdonen, procurar que en estos contextos esas recomendaciones éticas realmente estén reflejadas en normas y en regulaciones fuertes y firmes, conducentes, cuyo incumplimiento realmente genere sanciones pecuniarias verdaderamente disuasorias que sirvan para modular y modificar esas prácticas que se realizan hoy en día en el mercado, que en definitiva conllevan a situaciones en las que se serializan esos malos comportamientos en la industria, porque es una ventaja comparativa seguir incumpliendo las leyes de protección de datos, seguir incumpliendo esta regulación. Entonces, en particular, tenemos que tomar las riendas de esa intervención desde lo normativo y realizar una intervención normativa de carácter interdisciplinar, porque no podemos regular cosas desde lo jurídico si no comprendemos cuál va a ser la materialización desde el punto de vista técnico. No podemos regular desde lo jurídico si seguimos recayendo en homonimia y conceptos disímiles como hemos tenido plagada el área de protección de datos personales a lo largo de todos los tiempos, cuando hablábamos de sensibilidad de datos y nunca pensamos en la criticidad de los datos. Y esto mismo ocurre con la disciplina de la cual estamos hablando ahora.
tenemos que buscar intervenciones de carácter regulatorios. Eso lo pide nuestro estado actual del arte, tanto desde lo jurídico y antes de que sea tarde, que no pase este momento estratégico en el cual nosotros estamos tomando conciencia respecto de estos derechos y que no perdamos esta oportunidad histórica de regularlo de manera integral para evitar esas consecuencias dañosas que yo les menciono que pueden ser irreversibles, y es esto lo que tal vez nos da ese tufillo a negatividad cuando exploramos estas temáticas, es decir, no será muy tarde para empezar a regular, creo que nunca es tarde, creo que podemos realizar acciones mucho más conscientes y tomando también de aprendizaje las lecciones de las regulaciones anteriores que hemos realizado en lo tecnológico y comprender por qué algunas de ellas han fracasado. Y tal vez uno de los motivos más capitales por los cuales regulaciones tecnológicas anteriores fracasaron era porque no eran interdisciplinares. Así que bueno, comparto absolutamente la reflexión que realizabas. Joana, a propósito de este tufillo negativo, no positivista, no positivo, vamos a decir, no optimista, ¿qué posibilidades ves respecto del principio de precaución, digamos, en este ámbito? ¿Qué posibilidades hay de que este principio contribuya en la investigación sistemática de consecuencias no esperadas de todas estas nuevas tecnologías? Yo lo que considero es que naturalmente tenemos que activar nuestra lista proactiva y precautoria. No solamente tenemos que trabajar sobre los riesgos que nosotros vemos, sino que también otra de las cosas que tiene la opacidad algorítmica es que nosotros creemos que al sesgo lo logramos examinar, pero a veces ocurre del mismo modo que en materia de consumidor hemos notado que las cláusulas abusivas no siempre son aparentes y son visibles, sino que muchas veces ocurren como cláusulas abusivas sorpresa. ¿Vieron? En la ejecución del contrato devienen abusivas o se materializa la abusividad que nosotros no hemos visto. Lo mismo ocurre con los algoritmos. O sea, es muy probable que nosotros veamos algunas cosas de manera ostensible, de manera patente o aparente, y que luego también se materialicen otras situaciones que nosotros no hemos sido capaces de detectar al momento de examinar estas problemáticas. Entonces, es natural que nosotros abarquemos esto desde una perspectiva precautoria y también pensando con proyección cuáles podrían ser los potenciales juegos de impacto para poder realmente abarcar los riesgos a la hora de utilizar las medidas preventivas y precautorias necesarias desde lo jurídico para preservar derechos. Y para también desterrar esto del tufillo de lo negativo, pensar que tener conciencia sobre los riesgos no es algo malo, es simplemente incómodo desde lo intelectual, pero nos saca de ese embelezamiento cuasi reduccionista tecnológico por el cual se diviniza una técnica y se bajan las defensas mismo desde el plano de los derechos, lo cual puede ser muy, muy costoso a nivel sociocultural para nosotros. Joana, tenemos, bueno, acá en el chat, felicitaciones por tu ponencia y hay al menos 2 preguntas más. Una tiene que ver con tu opinión acerca del uso de herramientas de anonimato, por ejemplo, Tor, Tails, etcétera, para sustraernos al tratamiento de nuestros datos, teniendo en cuenta la deficiente protección que se nos brinda legalmente. Bien, Esta pregunta es de Patricio Sermo y luego Mayra Tot dice, pregunta, ¿no habría que trabajar sobre las muestras para minimizar los sesgos? Y otra más. Sí. No, perdón, esa ya te la había hecho. La otra es, esa ya la habías respondido. ¿El derecho al olvido se puede ejercer alternadamente? ¿Para qué sigue? Y se me cortó acá. Sí, acá está. El derecho al olvido se puede ejercer alternadamente teniendo en cuenta el entrecruzamiento de datos. ¿Es un viaje de ida? Bien, Y una tercera, sí. ¿Te la digo ahora o después? Si querés, contesto esta voz para que no se quede colgado esperando. Bien.
Respecto de la primera, bueno, obviamente mi postura es positiva, he escrito un libro dedicado al derecho humano al anonimato, por lo tanto entiendo que regulatoriamente tiene que existir en esta sociedad posprivada en la cual estamos inmersos de una tercera opción, que sería la opción de que no se recolecten datos sobre nosotros o no se generen datos o se almacenen datos en aquellas situaciones potestativas en las cuales no hay una obligación legal de procesamiento. Y esto nos lleva a dejar de presumir la peligrosidad de aquel que se quiere sustraer de la trazabilidad y del perfilamiento. Absolutamente apoyo estas herramientas. He realizado bastantes investigaciones en materia de lo que es la utilización de herramientas de anonimato y cosas que van desde utilizar herramientas como Tor, VPN, proxies, utilización de correos electrónicos, sistemas operativos anónimos, criptomonedas anónimas y lo que se les ocurra anónimo a nivel informático, y creo que son herramientas que sirven para empoderarnos como titulares de los datos. Es necesario que nuestra cultura, mismo como usuarios de estas llamadas nuevas tecnologías, avance y que no sea simplemente un uso superficial, que no seamos simplemente expertos superficiales de estas cosas que nosotros caracterizamos como mainstream, de aplicaciones, redes sociales y demás, sino que tengamos un uso empoderado en el cual tengamos conocimiento técnico de aquellas cosas que se realizan, que en aquellos contextos de procesamiento en los cuales nosotros querramos brindar nuestros datos y ofrezcamos nuestro asentimiento o asentimiento informado, lo realicemos, pero que lo realicemos a conciencia. En aquellas situaciones en las cuales voluntariamente querramos sustraernos de estos contextos de procesamiento, tengamos la opción de hacerlo y saber a qué herramientas recurrir y cómo hacerlo. Es un tema de autodefensa digital ciudadana y creo que es necesario educarnos y profundizar también, quitar estos estigmas y quitar estas falacias que existen en torno al tema de anonimato, a las visiones sobre la peligrosidad del anonimato, que van de la mano también de esto de creer que se pervierte el principio de la inocencia, porque si uno solicita ser anónimo, ¿por qué se lo solicita? Y naturalmente el pensamiento de que uno se encuentra ocultando algo. Nadie quiere ocultar nada, queremos preservar nuestra privacidad y la privacidad es un derecho humano fundamental digital. Por lo tanto, bueno, totalmente a favor de esas herramientas y creo que es necesario que nos culturicemos en ellas. Y que obviamente esta educación vaya en todos los niveles educativos, o sea, que seamos usuarios conscientes desde que nacemos hasta que morimos en todos los niveles de educación. Es necesario esto, porque cada vez las personas están más en contacto con estas tecnologías, tal vez nosotros las hemos adquirido tardíamente, pero hoy en día ya tenemos personas que han nacido en un ecosistema de datos que tiene datos sobre ellos desde el momento de su nacimiento, corrido, y van a ser personas que están perfiladas desde el año 0, a diferencia de nosotros que tal vez logramos esquivar el perfilamiento algunos años. Entonces estas herramientas pueden ser absolutamente útiles para esos estadios en los cuales la protección tiene que ser más aguda. Respecto de la segunda pregunta que hacían en tema de derecho al olvido, tengamos en cuenta que el derecho al olvido se complejiza cuantos más datos se procesen. Hoy en día, naturalmente, somos máquinas de producir muchísimos datos, metadatos, información, contenidos y demás que inyectamos a estos ecosistemas digitales, y que uno de los puntos fundamentales es cómo se ejerce desde lo técnico este derecho, y naturalmente se dificultan los caminos del ejercicio de este derecho en función a que aumenten los flujos de información y aumenten los repositorios de datos. Entonces, bueno, simplemente decir que es un derecho digital que se reconoce actualmente, es un derivado de la supresión de datos personales. Actualmente la mayoría de los casos en materia de derecho al olvido digital se ejercen por medio de la desindexación, que es algo un poco diferente a la supresión del dato, por lo tanto no se procede a borrar la información de raíz, lo que tal vez sí sería un poquito más complejo desde lo técnico, sino simplemente la desindexación de aquello que señala la víctima por verse afectada a determinadas cosas. Y en función de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que este ejercicio
es expansivo. A medida que más información volcamos, es más posible que nosotros veamos descontrolada esta información. Y como les decía, respecto de estos, o sea, nosotros no somos nativos digitales, por lo menos nosotros no tenemos tal vez esas necesidades de volver hacia atrás en estos datos. Pensemos aquellos que sí tienen cantidades de datos volcados y que pueden llegar a tener alguna afectación en materia de imagen y demás, y la necesidad de ejercer este derecho moderno. Y es uno de los derechos que se suma, ¿no? Derecho al olvido digital, portabilidad de datos, derecho a no ser perfilado y otros que les mencioné. Bueno, una última, porque ya tenemos que ir cerrando la reunión, una última pregunta que te voy a hacer, que la realiza David Salinas, es si sabes algo respecto de cómo va a funcionar el reciente organismo Nodio. Bien, no tengo una postura muy favorable a esas creaciones, a los institutos, organizaciones y demás, en los cuales se pueden realizar acciones que pueden llegar a ser por lo menos conculcatorias de la libertad de expresión y de la censura. Piensen que defiendo el derecho al anonimato, y en ese sistema lógico congruente que sigo, entiendo que las redes sociales y mismo el ecosistema, ya sea de los intermediarios y demás, nos ofrecen, por lo menos a nosotros, desde nuestra perspectiva como internautas, espacios que uno podría decir semipúblicos, pero que también son semiprivados, y en ellos existe algo que se llama la expectativa de privacidad. Entonces, tener algo como Nodio mirando por encima nuestras expresiones, me parece algo que no es por lo menos de lo más adecuado, por lo menos hacia la dirección a la cual deberíamos dirigirnos en materia de estas regulaciones. O sea, creo que hay medios mucho más razonables, mucho más idóneos y proporcionados para efectuar las acciones que se procuran minimizar o mitigar a través de su creación, y que esta salida no es la más adecuada, o por lo menos la respuesta evolutiva más apropiada para este contexto, y que creo que solamente podría incrementar o traernos penurias, ¿no? Bueno, Joana, hay más preguntas. En todo caso, yo voy a proponer que te las hagan a través de los correos electrónicos. De mi parte, agradecerte por la generosidad del conocimiento, un conocimiento actualizado, científico, porque lo has trabajado a través de tu reciente tesis doctoral. Creo que es muy valioso. Esperamos que llegue a destinatarios como los legisladores, que tienen una gran responsabilidad respecto de lo que vos mencionabas, regular todas estas cuestiones, pero también a los destinatarios de las normas jurídicas, que llegue al ámbito de la administración de justicia y a muchas otras instituciones, porque realmente es un conocimiento útil y que necesita de aplicación. Así que de mi parte un agradecimiento a todos quienes nos han acompañado en esta hora y media de seminario, y invitarlos a la próxima reunión, que será el día 16 de noviembre. Ya se van a enterar a través de las redes, porque no quiero sacar el foco del agradecimiento a Joana. Una vez más, un aplauso, abrimos los micrófonos, los aplausos virtuales y de estos. Gracias. Maravillosa conferencia. Muchas gracias, Joana. A vos, Laura, un placer. Una alegría verlo acá. Está Alberto Castells, investigador del GIOJA, y bueno, mucha gente más que ha estado acá escuchándote. Tienen libertad de gritar, sonreír, agradecer, lo que quieran. Muchísimas gracias, Laura. Un cariño inmenso, y un cariño inmenso también a todo el equipo del GIOJA. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya se pondrán en contacto contigo los interesados, ¿sí? Bueno, hasta la próxima. Entonces nos vemos el 16 de noviembre. Chau. Chau, Pierre. Chau, Alberto, Fabio. Chau, gracias, Laura, Claudia, Norma. Adiós. Sí, gracias a todos.